¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mapa Constituyente, 12 capítulos, 12 temas que marcarán la discusión y tu decisión de votar apruebo o rechazo respecto al texto que la Convención Constitucional le ha ofrecido al país para que sea la nueva Constitución de Chile. Estamos totalmente en vivo en Palacio Pereira con la mascarilla puesta a esta hora y la verdad es que estamos cumpliendo todos los protocolos sanitarios de distancia para poder estar aquí, in situ, donde los convencionales trabajaron durante el último año. Esta es una producción de Sube la Radio, de Mi Voz, de The Clinic y de Ladera Sur, la alianza de medios digitales. Y este programa está disponible en todas nuestras plataformas, en cualquiera de los medios que he mencionado. Hoy, para hablar sobre instituciones autónomas, no el Banco Central, sino que las otras. El Banco Central, recuerde, busque, tiene su propio capítulo. Quiero dejarlos invitados porque aquí comienza Mapa Constituyente. Bien, y para comenzar este capítulo, qué mejor forma que presentar a nuestros invitados. Es asesora de la Convención Constitucional, Marián Barró. Bienvenida a el Palacio Pereira, que tú muy bien debes conocer, ¿no? Sí, hartas horas de trabajo. Aquí ha sido tu trabajo. Y te acompaña Camilo Sánchez, que es investigador del Instituto Res Pública. Bienvenido, Camilo, aquí al Palacio Pereira. Muchas gracias, un gusto estar acá contigo y con la otra invitada. Marián. Aquí hacemos pedagogía, de eso se trata este programa. Menos eslogan y más, vamos a la letra por letra, artículo por artículo. ¿Qué entendemos por instituciones autónomas? Porque mucho se habla de la importancia de instituciones que son prominentemente técnicas, que no deben depender de ciclos políticos. ¿Cómo entendemos el concepto de instituciones autónomas? Bueno, los órganos autónomos, su principal característica es que no están ligados o no nos encontramos dentro de los como poderes clásicos que podríamos considerar, ¿verdad?, como el legislativo o el ejecutivo, sino que están como fuera de ese mapa, por decir. No obstante, deben tener como labores de coordinación, ¿verdad?, porque son parte del Estado, pero no para su funcionamiento tienen autonomía, también en términos presupuestarios, y en el fondo no están supeditados a otros órganos, no recibirían instrucciones, lo que sería una garantía como para realizar ciertas labores que hemos decidido por medio de la Constitución, ¿verdad?, que estén sustraídos de, no sé, el quehacer de la política, por ejemplo. Es que sobre eso te quería preguntar, Marián, porque uno dice ya, ok, hay instituciones autónomas, ¿no es cierto? Pero hay muchos servicios públicos en general. ¿Por qué se elige que estas en particular sean autónomas y estas otras dependan, por ejemplo, del Ministerio de Justicia? Bueno, los que más conocemos, los órganos autónomos que quizás como tradicionales, son, por ejemplo, la Contraloría General de la República, ¿verdad?, o el Banco Central, que vendrían a ser órganos autónomos de control, también el Tribunal Constitucional. Típicamente, por la labor que hacen, queremos que, por ejemplo, en el caso de la Contraloría, ¿verdad?, que revisa la legalidad de los actos de la administración pública, queremos que no dependan de esa misma poderes, ¿verdad? Lo mismo con el Tribunal Constitucional, ¿verdad?, que ahora, bueno, tiene muchas modificaciones con la nueva Corte Constitucional. Ahora, hay otros órganos autónomos de los que quizás hablábamos menos, como decías tú, por ejemplo, el Consejo Nacional de Televisión, que por la labor que tiene en términos de cierta fiscalización, ¿verdad?, a medios de comunicación televisivos, y por los derechos que están involucrados ahí, ¿verdad?, como la libertad de expresión, etc., consideramos que no debiesen tener mucha injerencia, por ejemplo, el gobierno en ese tema. Camilo, pregunta primera, repasar que esto es pedagógico, es para que sentemos las bases de la conversación. Por esto de que haya instituciones autónomas, ¿qué quiere decir? Porque dicen hay presupuesto independiente. ¿Se mandan solas o se establecen mecanismos? Me gustaría que nos refiriéramos un poco a mecanismos de designación y de freno y contrapeso, porque me imagino que alguien tiene que supervigilarla, ¿no es cierto? De todas maneras, de hecho, quienes estudian Derecho en su primer año se ven en la gran crisis, ¿no?, de tener que estudiar Derecho político, después Derecho constitucional. Y cuando uno empieza a estudiar Derecho, y esto para las personas que no necesariamente estudian Derecho lo van a entender muy fácil, se estudian varias cosas, entre ellos el poder, ¿no? Y cuando uno estudia el poder, tiene que estudiar dentro de las sociedades cómo se distribuye el poder. Y aquí todos hemos escuchado esta teoría de la separación de poderes, ¿no?, o separación de funciones, más bien que poderes, y hay distintas teorías, ¿no? Pero en definitiva lo que tratan de explicar es que dentro de un Estado
Deben existir distintos órganos o poderes que ejerzan ese poder unitario del Estado, ¿no? ¿Para qué? Para que todo el poder no quede en manos de solo una persona. Porque cuando el poder está en manos de una persona, lo que pasa es que se exceden sus atribuciones, se vulneran derechos, se vulneran libertades, etc. Entonces, lo que se trata de hacer con la separación de poderes es decir, oiga, ustedes tres, poder ejecutivo, legislativo y judicial, van a ejercer el poder de manera tal que se controlan unos a los otros, ¿no? Pero llegó un momento de la historia en que nos dimos cuenta que no bastaba con que el poder se distribuyera solo entre dichos poderes clásicos, como los mencionaba nuestra invitada, ¿no? en su intervención anterior, sino que después nace la necesidad de crear otros organismos, también autónomos, que ejercieran labores, como ya lo decía bien, de control, como lo hace la Contraloría, como lo hace el Tribunal Constitucional. Futura Corte Constitucional, en caso de llegar a aprobarse o no el texto propuesto por la Convención, ¿no? Y otros órganos que atienden, que también se les da el carácter de autónomo, que atienden a necesidades distintas, ¿no? El Consejo para la Transparencia, el Consejo Nacional de Televisión, la creada recientemente por la Constitución de la Convención, ¿no? La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, etc. Entonces, se llega a la conclusión de que necesitamos repartir aún más el poder, ¿no? Repartir el ejercicio de este poder y que tiene un objetivo además, que sean autónomos, ¿no? Más que el objetivo es el medio para alcanzar un fin. Se les consagra a muchos autonomía para poder alcanzar un fin, ya sea fin que consiste en lograr un equilibrio, ¿no? Un equilibrio dentro del ejercicio del poder. Y ese equilibrio responde a necesidades institucionales, a necesidades políticas, a necesidades económicas, etc. Por eso, por ejemplo, se crea un Banco Central, que ya lo vimos en un capítulo anterior, que se le da o que se le intenta dar autonomía, muy criticada por unos, ¿no? Para que se resguarde el equilibrio económico del Estado. O se le entrega autonomía a la Corte Constitucional para que intente resguardar el equilibrio político y en general el resguardo de la Constitución. Camilo, tú pones un punto para que ahora ya empecemos a entrar a los casos. Tú dices, es fundamental alejar a ciertos grupos con autonomía para que no dependan de los designios de la política, de la cotidianidad. Por lo general son organismos que tienen que pensar el país a largo plazo. Bueno, hemos manoseado el caso del Banco Central, pero se podría hablar lo mismo respecto a la probidad pública con el Consejo de la Transparencia o los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el caso de la Defensoría de la Niñez, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, para que una institución sea realmente autónoma y esté alejada de los designios políticos, tienen que establecerse mecanismos que no las hagan susceptibles de, comillas, una persecución política, para que realmente sean autónomas. Y aquí va la primera pregunta respecto a lo que el texto determina en la Constitución. A tu juicio, Marián, ¿queda bien consagrada la autonomía de estas instituciones en el proyecto de nueva Constitución que establece la Convención o podrían haber alguna falencia? A mi juicio queda bien consagrado. Yo creo que en el caso de los órganos autónomos como tradicionales, no es tanta la innovación como en el caso del Banco Central, por dar un ejemplo, perdón que volvamos tanto a esto, parece que ya lo mencionaron en otro capítulo, pero muchos aspectos que estaban regulados en la ley orgánica constitucional del Banco Central, pasan a la Constitución, porque ya no va a existir esta categoría, ¿verdad? De esta ley que tiene un quórum específico supramayoritario. Entonces, hartos aspectos pasan a la Constitución que ya se encontraban en nuestro sistema jurídico. Hubo ciertos cambios, por ejemplo, en la remoción, que era un sistema bien como complicado, un mecanismo que incluso como interfería como la Corte de Apelaciones de Santiago. Pero yo diría que, por ejemplo, en el caso del Banco Central, el mecanismo de remoción es el más exigente como de todos los mecanismos de remoción que uno podría encontrar en la Constitución. Otros casos, como por ejemplo el de la Corte Constitucional, yo diría que aumenta incluso, como podríamos decir que se asegura de mejor forma la autonomía, porque hay un órgano autónomo que crea esta propuesta constitucional, que quizás no lo mencionamos tanto, pero es el Consejo para la Justicia, que es uno de los órganos autónomos creados. Y bueno, este es muy buen ejemplo también para que entendamos bien lo que significa el órgano autónomo y por qué queremos que sea un órgano autónomo el que cumpla cierta labor, porque el Consejo de la Justicia va a estar encargado del nombramiento de las jueces y juezas del país, en todos los niveles.
cuestión que antes se realizaba por otros mecanismos, ¿verdad? Y en que las cortes superiores tenían mucho poder de decisión, lo que afecta a la llamada autonomía interna del Poder Judicial. Perdón, María, para que vayamos pimponeando la información. Camilo, respecto a estos ejemplos que ha dado, y te reitero a ti la pregunta, ¿a tu juicio la autonomía está bien consagrada o respecto a la designación, por ejemplo, de miembros del Consejo de la Justicia, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, va a haber hasta una Agencia Nacional de las Aguas, por ejemplo, que también tiene calidad autónoma? ¿A tu juicio están ahí bien garantizadas los mecanismos para que sea realmente autónoma o la política podría eventualmente intrometerse en esto? Sí, claro. Mira, me voy a referir a los mismos ejemplos que nos daba Marian, ¿no? En primer lugar, señalaba el Banco Central. Volvemos al tema. Ella señala que existiría aún un mejor sistema de protección de dicha autonomía. Lo que a mí la verdad es que en particular no me termina de convencer, atendido que ya las autoridades que actualmente, con la Constitución actual, pueden solicitar la remoción de los consejeros del Banco Central, se amplían. ¿Y se amplían a quién? Y aquí viene la pregunta, y por eso muchos decimos que no se consagra tal autonomía fuerte no de los consejeros del Banco Central, porque se amplía a la Cámara. Otro capítulo del Banco Central, los invito a que podamos también. Es que lo vamos a ver, y yo creo que es un punto paradigmático de todo lo que se refiere a la autonomía de los órganos, vale la redundancia, autónomos, ¿no? Porque además se incluye dentro de las autoridades que pueden solicitar la remoción a la Cámara de Diputadas y Diputados. Es decir, una cuestión cuyo trabajo es esencialmente técnico y profesional, como es el Banco Central, se va a permitir que una entidad, un poder esencialmente político que depende de los vaivenes de los momentos políticos dentro de la sociedad, pueda interferir por medio de una solicitud de destitución de consejeros. Y eso ya es un acto político que genera inestabilidad, ¿no? Es decir, no basta solamente con la remoción de un consejero del Banco Central para que se logre generar una inestabilidad o un cierto control respecto de esos consejeros, sino que basta, a criterio de muchos, la sola acusación para generar ese ambiente de inestabilidad económica, social, política, a solicitud de los políticos, ¿sí? De la Cámara de Diputadas y Diputadas, a quien se le amplía la facultad de poder acusar o poder solicitar la remoción de un consejero del Banco Central. Y esto a tu juicio se replica, porque hemos hablado aquí de varios, ¿no? Hemos hablado del Consejo de la Transparencia, tú hablaste otro órgano autónomo era el Consejo de Justicia, ¿no es cierto? Hemos hablado de la Defensoría de la Niñez, de la Defensoría del Pueblo. ¿Se replica a tu juicio en lo otro? Y vamos con el segundo ejemplo, ¿no? El segundo ejemplo que nos comentaba Mariana es la Corte Constitucional. Y dice respecto de ello que existiría también un fortalecimiento de la autonomía en cuanto se refiere a la destitución, ¿no? Y hay un artículo dentro de la propuesta de la Convención Constitucional que indica específicamente cuáles son las causales, ¿no? Y una de dichas causales dice de forma indeterminada por remoción. Y no dice nada más. Cosa que quede al legislador futuro, a los políticos, la determinación de cuál podría ser eventualmente otra causal de remoción que abre, ¿no? Esta cláusula de apertura que se consagra en el artículo que forma parte del capítulo de Corte Constitucional. Y señala ella que en particular se protegería porque ahora va a estar el Consejo de la Justicia garantizando que así sea, y este va a ser el órgano encargado de determinar o no las acusaciones que se puedan realizar o no a determinados ministros o jueces o juezas de la Corte Constitucional. Pero lo que no nos dicen es que ese Consejo de la Justicia tiene una integración política, porque solo 8 de los 17 miembros de ese Consejo de la Justicia forman parte de lo que antes conocíamos como Poder Judicial y que ahora se denomina Sistema Nacional de Justicia, más 2 funcionarios no jueces del mismo Sistema Nacional de Justicia, y todos los demás son cargos designados por los políticos, ¿no? Incluyendo 2 escaños reservados de pueblos originarios. Entonces, la verdad es que respecto a esos 2 ejemplos yo no veo cómo la propuesta de nueva Constitución asegura esta autonomía vía protección o vía resguardo de las personas que ejercen el poder dentro de dicha institución, y yo creo que quedan aún más expuestas
para ser acusadas, para ser removidas y en definitiva para que el poder político intervenga respecto de ellas. Y respecto, por ejemplo, a un ente que es de suyo contralor respecto al poder político, la Contraloría General de la República. ¿Hay grandes diferencias, Marián, respecto a la Contraloría de la Constitución vigente con la Contraloría de la nueva Constitución que podría ser aprobada? Yo tengo entendido que no. La verdad no he entrado a estudiar como este caso hipotético en el de la Contraloría, pero a mí me llama la atención, como discrepo harto en relación al Consejo de la Justicia, porque ya, o sea, que exista el Consejo de la Justicia es una deuda que tenía como nuestro sistema de justicia, poder judicial, como le queramos llamar, con la llamada independencia interna y externa de este. Es decir, interna, ¿por qué? Porque es la independencia de los distintos jueces y juezas, su función en relación a los otros. Ya no entendemos la labor jurisdiccional como una pirámide, porque eso está bien obsoleta como ese entendimiento de la labor jurisdiccional, sino como horizontal, ¿verdad? Eso implica que todas las presiones que suelen haber, por ejemplo, con ciertos criterios jurisprudenciales que se adoptan en las decisiones, porque los jueces de arriba son los que van a determinar si ascendemos o no, se va generando un control como sustantivo en los fallos. Y también independencia externa, porque sí queda más garantizada, en el fondo, la autonomía de este órgano, porque, por ejemplo, si nosotros vemos los nombramientos de los ministros y ministras de la Corte Suprema, o sea, actualmente son nombrados por el poder político. Y acá creo que tenemos que hacer también una explicación, como que quizás nos lleva un poco la introducción de lo que estábamos conversando. Está bien que existan los órganos autónomos, es deseable, es necesario para una democracia y para los efectos que estábamos hablando, pero creo que también no debemos olvidar la perspectiva de que tampoco podemos sustraer en un 100%, que va un poco en línea con una pregunta que tú hacías, que estos órganos tienen una labor situada en contextos. O sea, por ejemplo, en el caso del Banco Central, perdón, lo reiteraría, están a cargo de la política monetaria, ¿verdad? El Banco Central. Eso no van a definir como la política del país como lo harían ministerios, ¿verdad? Pero la política económica. Pero sí, y lo dice la misma Constitución, que ya estaba reconocido en la ley anteriormente, que su función la deben realizar como teniendo como orientación las políticas económicas del gobierno. ¿Eso quiere decir que va a ir el gobierno a darle órdenes? No, pero sí debe estar en un contexto, como tampoco creo que puede ser un poco tecnócrata, y es un problema pensar que deben como estar sustraídos totalmente o no debe existir ningún tipo, no sé, de coordinación. Tenemos que garantizar efectivamente como la autonomía por distintos mecanismos, ¿verdad? Pero a la vez también, por ejemplo, en el caso de remoción, tienen que haber ciertos casos de remoción como en todo poder público, como eso está bien que sea así. Quería hacer precisamente un punto respecto a entender el contexto situacional en el que están los organismos autónomos. Evidentemente pertenecen a una realidad, pertenecen a vaivenes políticos y sociales del país. Pero para muchas personas, una de las mayores falencias del sistema de administración del Estado de Chile tiene que ver con lo que se denomina el servicio civil, con lo que se denomina ese funcionario de carrera, que uno muchas veces ve en películas de otros países, sobre todo de origen anglosajón, y uno dice, qué envidia, ¿no? Que pasan y pasan las personas y los funcionarios siguen siendo los mismos y tienen niveles de lealtad indistintamente del signo. La Constitución, el hecho de tener instituciones autónomas, lo que hace un poco es dotar, y no solo hablo de la que viene, porque la que existe ahora también tiene instituciones autónomas para ser del todo justo con la información, pero dota un poco de este servicio civil de instituciones autónomas, pero además hace cargo del servicio civil propiamente tal. Ahí se genera un cambio respecto a la administración del Estado. No sé quién quiere opinar sobre este punto, Camilo. Primero Camilo, después Mariana. Vale, démosle. Oye, mira, respecto de la idea de servicio civil, se regula en la nueva Constitución a propósito, y de hecho dentro del capítulo de buen gobierno y función pública, ¿no? Y la discusión en relación a ello se relaciona con lo que tú nos comentabas al principio sobre las ideas de cómo o de cuál es este modelo de función pública, ¿no? La distinción entre la carrera funcionaria y los sistemas que algunos han denominado como la laboralización de la función pública, es decir, que la función pública, es decir, aquella que se presta en el Estado, ¿no? Se parezca en su regulación lo más posible a las normas a que se sujetan los trabajadores del sector privado, y que es más o menos, no es más o menos, es
cómo funcionan los sistemas anglosajones, ¿cierto? Pues bien, hubo propuestas dentro de la convención que intentaron consagrar una especie de carrera funcionaria, pero con normas, haciendo aplicables a los funcionarios normas propias del sector privado, de manera tal de permitir que los funcionarios tengan beneficios, como existen en todos lados, pero también estén sujetos a las responsabilidades propias de un trabajador cuando no se la pega, porque lo que le preocupa, ¿no?, a los chilenos es que cuando va a atenderse un servicio público lo atiendan bien, que el servicio sea de buena calidad, etcétera, ¿no? Y cuando eso no pasa, alguien, ahora no, el Estado debe tener la posibilidad de remover a esos funcionarios de los puestos de trabajo o de aquellos programas que no están rindiendo los frutos que se esperaba que rindan. ¿A ti no te gusta cómo quedó el servicio civil en el borrador? La verdad es que yo hubiese preferido que se consagrara con más normas de esta especie de laboralización de la función pública para que exista una mayor flexibilidad para poder destituir estos funcionarios que trabajan mal y que muchos chilenos estarán de acuerdo con esto, ¿no? Y que no hacen la pega, que no son todos, pero por unos pocos se les meta a todos dentro del mismo saco, ¿no? Es decir, permitir que esos funcionarios que hacen mal la pega sean removidos, ¿no? Y que se ponga a personas que efectivamente presten el servicio como debe prestarse. Pero quedó actualmente regulado como se consagraba en la Constitución anterior y que es algo que se podría haber modificado para mejorar la atención de las personas, ¿no?, dentro del servicio público. Marian, ¿tú qué opinas sobre este mismo punto del servicio civil y de lo que significa la administración del Estado a través de este tipo de instituciones autónomas? Primero que todo, remarcar el punto que decía Camilo, que hay un capítulo de buen gobierno y función pública, lo que es una novedad. Entonces, el servicio civil que está en uno de los artículos de ese capítulo está en ese contexto, ¿verdad? O sea, en primer lugar, hay un reforzamiento de lo que es la probidad, de lo que es, por ejemplo, hay mecanismos y garantías específicas para las denunciantes de corrupción, ¿cachai? Como está en ese contexto situado cuando empezamos a hablar de órganos como el Servicio Civil, la Dirección Nacional del Servicio Civil o el Consejo para la Transparencia, ¿verdad? Que son instituciones autónomas. Que son instituciones autónomas, ¿verdad? Entonces, hay un robustecimiento, a mi juicio, en esa línea. Y estándares más altos que se mencionan y que la ley va a definir estas especificidades que nos comenta Camilo. Ahora, y con esto ya vamos a ir cerrando el programa, evidentemente, me gustaría preguntarle sobre las defensorías. Parecen un poquitito más alejadas, ¿no es cierto? Porque hemos hablado como el Banco Central, el Servicio Civil, la Contraloría, todo muy administrativo. Las defensorías tienen que ver con algo muy funcional para la ciudadanía. La Defensoría de la Niñez, la Defensoría del Pueblo, en el fondo. ¿Cómo creen que quedaron configuradas en cuanto son instituciones autónomas? Es decir, y que no terminen respondiendo a otros fines de la política, sino que a los fines para los cuales fueron creadas. Marian, partimos contigo. Primero que todo, además de esas dos, está la Defensoría de la Naturaleza. Es verdad, Sí. tienes toda la razón, efectivamente. Ya, esas tres. Como para hacer algo esclarecedor, las defensorías, hay una parte que están los órganos autónomos, un capítulo, que son los más clásicos, bueno, y algunos nuevos, por ejemplo, se crea la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, que es una deuda también que tiene nuestra institucionalidad. Una constitución del siglo XXI uno esperaría Totalmente. que la llevara Sí, incluida. vi que lo hablaron, creo también. Pero ya, se crean esos órganos autónomos, como por ejemplo también en el caso de las defensorías. Pero las defensorías están en el capítulo, como a modo de marco general, en el capítulo de derechos fundamentales. Porque entendemos que no basta solamente con tener una serie de derechos, ¿verdad? Como esta parte dogmática de la Constitución, que es muy robusta, sino también garantías. Las defensorías a eso están llamadas. En el caso de la Defensoría del Pueblo, ¿verdad? Bueno, también tenemos, como en nuestro pasado reciente, como a propósito del estallido social, ¿verdad? Como una demanda también sentida, pero que también se señala que es una deuda respecto a ciertas cuestiones que tenían que ser modificadas en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, entonces se reemplaza el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero respecto a su orgánica, a cómo se nombra, a quién la puede controlar, ¿tú crees que esos balances quedaron bien establecidos? Yo creo que sí, y destaco en el caso de la Defensoría del Pueblo como la participación de la sociedad civil en el nombramiento de ciertos miembros, y que tiene
también o sea, el defensor y defensora, claro, o defensora, sigue como más o menos los mecanismos típicos de nombramiento en virtud de los juegos de los distintos poderes. Y lo último, y mecanismos de remoción como súper exigentes, porque esa es la protección, ¿verdad? Como en términos de designación, alguien los debe elegir. La cuestión es que los mecanismos de remoción sean exigentes. Camilo, con este punto terminamos y tengo que ir cerrando el programa. A propósito de lo que comentaba Marian sobre la deuda que existía sobre algo, yo quería señalar que la deuda no es la creación de instituciones, sino que la deuda es la protección de los derechos que dichas instituciones garantizan. Y aquí reparo en el punto, porque muchos han criticado sobre la excesiva creación de instituciones en esta nueva constitución que la Convención propone, ¿no? Y que dice relación con dos cosas principales. Primero, con una excesiva regulación, lo que convierte a esta constitución en la crítica clásica de maximalista. Y segundo, que crea un gran gasto público. Entonces, más allá de la deuda que existe con la creación de instituciones, yo creo en verdad que no es tal, sino que más bien la deuda dice relación con la protección de los derechos, que veamos cómo lo hacemos, ¿no? Pero resguardando siempre los criterios de realidad que pueda tener el país frente a la satisfacción de los derechos y la protección por medio de estos organismos. Y en particular respecto a las defensorías, la verdad es que a mí me parece algo siempre es necesario la protección de derechos, ¿cierto? De las personas principalmente, y que también es una de las críticas que se hacía Perdón que te interrumpa, pero se me quedó en el tintero un servicio autónomo creado nuevo también, que es el del consumidor. Ya no es un servicio nacional, ya no depende de la jurisdicción del Ministerio de Economía, es un órgano autónomo que también tiene una dimensión de defensoría, ¿no? Justamente, esta Agencia Nacional del Consumidor, ¿no? La Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Naturaleza, lástima, y esto se da en la discusión política, ¿no? Que quedó fuera la Defensoría de las Personas o de las Víctimas, y se consagró también la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Nadie repara en la necesidad de la defensa de los derechos que están llamados a hacer estos organismos. Lo que se critica respecto de ellas es que se les dé el rango constitucional, tal como a la Corte Constitucional, a la Contraloría, etcétera, y no se les regule por medio de una ley habiendo habilitado previamente a la Constitución, ¿no? El punto es que esto obedece, ¿no?, a esta idea de constitución maximalista, de que tiene que regularlo todo en términos generales y se despreocupa en definitiva de la operatividad práctica de lo que pueda causar o no esa institución. En particular, la Defensoría de las Niñas, que nació de una indicación, ¿no?, propuesta por la convencional constituyente Carol Baum, que fue subsecretaria de la Niñez y que en su rol y la importancia que ella le da al tema promueve, ¿no?, esta defensoría de los derechos de la niñez, que después lamentablemente su contenido fue cambiado, ¿no? Hay discusión política sobre el tema, sobre lo que protege o no protege, pero en general es bueno que se consagren instituciones que protejan los derechos de las personas, cualquiera de estas sean, pero la discusión cae ahí, ¿no?, bueno, ¿era necesario o no regularla en la Constitución a propósito de los temas que ya comentaba? María, muy cortito, para que no se quede Camilo con la última palabra, y para que así como partimos, como caballeros terminamos, ¿no es cierto?, así tal cual, preguntarte sobre esto mismo que decía, ¿era necesario consagrarlo constitucionalmente? Totalmente. Yo creo que hay cuestiones que son bien discutibles, como por la teoría constitucional, que debe entrar o no. No hay solo una respuesta al maximalismo. Pero en el caso de las defensorías, creo que era una deuda, creo que es necesario. Y en la línea de lo que estamos conversando sobre las autonomías, también están las autonomías legales y constitucionales, algo que no mencionamos. Era necesario que esta fuera una autonomía constitucional para que el grueso, por ejemplo, las remociones, ¿verdad?, para que esa autonomía sea efectiva y no quede como el juego del legislador, como no quería Camilo, así que yo creo que en buena hora que hayan quedado ahí. Y por último, sobre la Agencia Nacional del Consumidor, algo muy relevante, se les devuelve la potestad sancionatoria que tienen los órganos de la administración, ¿verdad? Entonces ahora va a volver a ser una agencia como con dientes para la protección de las y los consumidores. Marian Barró, Camilo Sánchez, muchas gracias por haber estado con nosotros en este mapa constituyente sobre instituciones autónomas. Agradecidos por la invitación. Gracias a ustedes. Y a todos ustedes agradecerles un nuevo programa, son 12 capítulos, revísalo en las distintas plataformas. En nombre de Súbela, de Mi Voz, de Clinic y la Era Sur, les agradecemos haber estado con nosotros en este capítulo que fue precisamente sobre instituciones autónomas, aquí desde Palacio Pereira, con las medidas de sanidad absolutamente al día. Nos despedimos y nos reencontramos en el capítulo que deseas ver, en el orden que desees ver, porque el 4 de septiembre tú tienes que tomar una decisión. ¿Apruebo o rechazo el texto propuesto de nueva Constitución? Que esté muy bien.